Estudiantes, un agrado saludarlos. Mi nombre es Omar Alvarado y en el video de hoy vamos a realizar el práctico que corresponde al estudio fotométrico de una reacción química. Dicho de otras palabras, vamos a hacer un seguimiento de una reacción química mediante la técnica, ¿no es cierto?, el método de espectrofotometría. La reacción química que vamos a llevar a cabo es la reacción entre magnesio sólido y sulfato de cobre, que va a tener una concentración de 0,1 molar. Para los productos generar sulfato de magnesio y cobre sólido. Claramente es una reacción redox. El potencial estándar es alrededor de 2,7, es espontánea la reacción. Y lo que vamos a ver en esta reacción es que el magnesio se va a disolver, va a quedar una solución de sulfato de magnesio, y también en la misma solución va a haber sulfato de cobre que va a ir disminuyendo a medida que pase el tiempo, y todo el cobre va a pasar a formar, todo el cobre que está en el sulfato de cobre va a pasar a formar cobre sólido. Dentro de esta reacción, como la realizamos en agua, es una solución acuosa, tenemos una reacción secundaria que no va a afectar en nada y que nos va a demostrar en cierta medida la solubilidad que está teniendo justamente el magnesio. El magnesio con agua forma hidróxido de magnesio, liberando hidrógeno molecular. A esto le podemos agregar unas gotitas de fenolftaleína, en realidad a la reacción en general, que la vamos a realizar en un tubo de ensayo, con un trozo de magnesio y la solución que preparamos, que esto se va a colorear en cierta medida de color violeta, solamente para identificar la formación de este compuesto que me está indicando que la reacción se está llevando a cabo, que además lo vamos a comprobar justamente con las mediciones de absorción, que es lo que vamos a ver, de la muestra, principalmente del sulfato de cobre. Además vamos a ver en la reacción que se va a formar hidrógeno molecular. El método de absorción de una muestra, de una solución acuosa, radica principalmente en la absorción de longitud de onda de la luz, del espectro de la luz, del soluto que está disuelto en el solvente en la solución. Es muy burdo el sistema, es muy burdo el esquema, pero dentro del espectro de la luz nosotros tenemos una zona muy reducida, que es el espectro visible, va aproximadamente desde los 400 a los 700 nanómetros, que estos valores son de longitud de onda. La longitud de onda en este caso, después de los 700 nanómetros, aumenta hacia el espectro infrarrojo, o sea, las zonas del infrarrojo, ondas, microondas e incluso ondas de radio, que en esta zona del espectro la energía es muy baja de esas longitudes de onda. Y tenemos el extremo contrario, longitudes de onda menor a los 400 nanómetros, ya no nos encontramos dentro del rango del visible, que es el rango donde nosotros podemos ver y existen los colores que percibimos, y tenemos la zona del ultravioleta, aproximadamente hasta los 200 nanómetros, ¿no?, donde la energía en esas longitudes de onda es muy alta. El espectro en realidad, la técnica de espectrofotometría, lo que nos indica es, lo que nos permite, es medir la absorción del soluto en una muestra, y que esta absorción, primero, va a depender de cierta longitud de onda, que va a depender específicamente del soluto que esté disuelto, en donde va a tener mayor absorción, pero además va a depender de la concentración. A medida que haya mucho más soluto, la absorción va a ir justamente cambiando. Entonces, podemos definir como tramitancia la luz que va a pasar en el equipo que vamos a ocupar, en el espectrofotómetro, la luz que va a pasar a través de la muestra. Esta tramitancia se calcula justamente como 100 por la intensidad dividido la intensidad sub 0. La intensidad la definimos como la luz que logra atravesar la muestra. El equipo tiene un detector luego de eso. Y el I sub 0 sería la luz que se detecta sin la muestra, es decir, con el blanco. En este caso, el blanco es solamente el solvente, sin el soluto que tiene la propiedad de absorber en cierta longitud de onda la luz. En este caso, como son soluciones acuosas, nuestro blanco es agua. Podemos definir de eso entonces la absorción, que es lo que vamos a medir en el espectrofotómetro, como el menor logaritmo de la tramitancia dividido 100. Dicho de otra forma, el logaritmo en base 10 del inverso, entre comillas, de la tramitancia, que sería ahora la intensidad sub 0 dividido la intensidad. Donde, para hacernos una idea, si
en un blanco, por ejemplo. No existe absorción porque no está el soluto, solamente las moléculas de agua que no van a absorber en este caso radiación ultravioleta. Tendríamos que la intensidad y la intensidad sub-cero son iguales, por ende la absorción sería cero. Para diluciones diluidas, vamos a tener la ley de Lambert-Beer. La ley de Lambert-Beer nos indica muy importantemente que la concentración molar de una solución va a ser directamente proporcional a la absorción, donde la constante que ven acá ustedes, K, reducida, en realidad son los términos de absortividad molar, que depende de cada muestra, de cada soluto, y me indica cuánto es lo que está absorbiendo en concentración molar en general, y del camino óptico, que depende de la cubeta, el recipiente, pero el nombre técnico es la cubeta, en donde va a ir la muestra dentro del equipo, que obviamente la luz, la longitud de onda va a demorar o va a absorber distinto si esta cubeta es mucho más larga o mucho más corta. Lo que ocuparemos nosotros de 10 centímetros. Pero lo importante, si yo puedo determinar o sé preparar la concentración molar de distintas soluciones, puedo medir su absorción. Eso me permite para un soluto en específico tener, por ejemplo, preparar, por ejemplo, una curva de calibración, donde yo voy a tener una concentración molar versus la absorción. Y esta es una línea recta de pendiente negativa, es una ecuación de primer grado, en donde las pendientes justamente podría yo despejar la absortividad molar conociendo el valor de B. Lo que nos convoca a nosotros, vamos a preparar una curva de calibración de justamente soluciones de sulfato de cobre. Eso es lo que vamos a realizar. Vamos a medir su absorción para luego realizar esta reacción. Y al cabo de unos minutos poder medir la absorción del sulfato de cobre, que va a ir disminuyendo una vez que la reacción comience. Y al poder medir la absorción, una vez preparada nuestra curva de calibración, podemos interpolar los valores que nos den de esta muestra al cabo de primero 3 minutos y luego 6 minutos y determinar su concentración molar durante la reacción. Luego, con esa concentración molar y el tiempo, que van a ser a 3 y a 6 minutos de medición, podemos preparar un gráfico que me muestra en cierta medida cómo va disminuyendo, ¿no?, la concentración molar con el tiempo. De estos resultados, ya sea de la medición a 3 minutos o de 6 minutos, vamos a obtener una concentración molar de sulfato de cobre, que está dentro de la reacción, y el volumen que nosotros vamos a ocupar dentro de esta reacción, la alícuota que vamos a ocupar de sulfato de cobre para realizar la reacción, es de 10 ml. Si ese volumen lo multiplicamos por las concentraciones, cualquiera de las dos, una puede ser la de 3 minutos o la de 6 minutos, vamos a obtener los moles de sulfato de cobre. Y con estos moles claramente podríamos llevar el cálculo de ver cuántos moles se están formando de producto o cuántos moles están reaccionando del otro reactante. Que, solamente para resumir, si me pueden acompañar por acá, por favor, un segundo, la reacción que tenemos, si podemos fijarnos en la estequiometría, todos los coeficientes estequiométricos son 1. Por ende, todos los compuestos de la reacción están en relación 1:1. Si me siguen por acá, vamos a ir al equipo, al espectrofotómetro, y vamos a hacer las mediciones. Vengan por acá, por favor. Les presento primero el espectrofotómetro de marca, es el modelo SpectroQuant de la marca Merck. Este es un espectrofotómetro que nos permite, a través de una cubeta, insertar la muestra y una vez que se hace la medición, pasa un haz de luz con un detector que nos va a indicar, justamente el cálculo lo hace el equipo y nos va a mostrar la absorción. Las cubetas que se utilizan son las que vemos acá, donde es necesario que al momento de la medición haya una limpieza exhaustiva para que no tengamos interferencia. La cubeta justamente se utiliza tomándola de los bordes que están con el esmerilado y la luz va a pasar justamente por las otras caras que no tienen esta parte de la cubeta. Para poder medir necesitamos primero medir un blanco y luego podemos ir midiendo las soluciones que hemos preparado. Yo las he preparado anteriormente
Y tenemos soluciones que van desde 0,09 molar, 0,0175, que ahí se ha corrido un poco, mis disculpas, eso es 0,0175 molar, luego 0,25 molar, luego 0,05 molar y la solución en la que vamos a utilizar para la reacción de 0,1 molar. Entonces, en la primera parte nosotros vamos a medir el blanco para llevar a cabo la reacción. Insertamos la cubeta dentro del equipo, cerramos y justamente tenemos una absorción del blanco de 0. A pesar de que en el tercer decimal se pueda medir algo, claramente la absorción del blanco, que solamente contiene agua, pues es 0. Nosotros lo que tenemos que realizar luego es comenzar de la solución más diluida a la más concentrada, comenzar a medir de la misma manera su absorción. Para ello entonces tomaremos otra cubeta que claramente está limpia y seca y tomaremos pues unos ml, una alícuota de la solución más diluida. Siempre comenzar con la más diluida, si no puede haber contaminación justamente en la medición. Tomamos unos ml de la solución preparada 0,09 molar, que es la más diluida que tenemos. La ponemos en la cubeta y pues ahora vamos a medir su absorción. Claramente, a menor concentración de soluto, la absorción será mucho menor. A medida que la concentración del soluto aumenta, que también si se pueden fijar y me siguen por acá, la colorimetría de la solución es reflejo de la concentración. Y claramente ese reflejo en la concentración se va a ver también en la absorción. Muy bien. Colocamos entonces y medimos la solución más diluida. En este caso, para la concentración de 0,09 molar, tenemos una absorción de 0,139. Pues en general, al medir todas las concentraciones molares, que es algo que yo ya he hecho, vamos a poder ver luego en la pizarra, cuando volvamos, vamos a poder ver los datos versus concentración de cada una de las soluciones con la absorción. Pero lo que nos queda medir, sí, es justamente la disminución del sulfato de cobre dentro de la reacción que vamos a llevar a cabo. Ok, otra reacción que tenemos, secundaria, que hemos hecho en el laboratorio, es de un clavo de hierro disuelto en sulfato de cobre, la solución celeste. Como pueden ver abajo, esta reacción tiene aproximadamente una semana, un poco más de días. Claramente, abajo, todo el cobre que se encontraba formando el sulfato de cobre, pues se ha precipitado como cobre cero y se encuentra en estado metálico. Estudiantes, lo que vamos a realizar ahora es justamente la reacción química. Vamos a mezclar el magnesio con 10 ml de sulfato de cobre. Una vez que realicemos eso, vamos a echar a andar el cronómetro y a los 3 minutos vamos a tomar una alícuota de la reacción y vamos a medir la absorción. En primera instancia, entonces, vamos a medir 10 ml con pipeta total de la solución 0,1 molar de sulfato de cobre. Esto lo vamos a llevar al tubo de ensayo y luego vamos a agregar el trozo de magnesio. Bien, tomando entonces estos 10 ml, lo llevamos al tubo de ensayo y luego vamos a agregar el magnesio. El momento que se agregue el magnesio, la reacción va a comenzar. Vamos a ver una formación de burbujas que es hidrógeno alrededor del magnesio. Y el magnesio es justamente este metal que vemos acá, un trocito de magnesio. Y al agregarlo entonces, lo vamos a agitar un poco.
y, como pueden ver, se están formando burbujas alrededor del magnesio. Entonces, lo que vamos a realizar ahora justamente es la medición. Aproximadamente a los 3 minutos nosotros vamos a tomar una alícuota de esta reacción, vamos a llevarlo al espectrofotómetro y vamos a medir la absorción del sulfato de cobre, que esperamos claramente que la absorción sea mucho menor a la que ya hemos medido de la solución 0,1 molar, que era la concentración inicial, y que justamente esta concentración va disminuyendo a medida que pasa la reacción. Se siguen formando burbujas, también se forma la reacción secundaria, pero nosotros vamos a llegar a la medición a los 3 minutos. Antes de medir la solución que tengamos en la reacción, debemos introducir el blanco. Cada medición o tanda de mediciones que vamos a realizar tiene que ir con el blanco. Entonces, al momento de encender el equipo y comenzar a utilizarlo, debemos seleccionar en una primera etapa la longitud de onda a la cual vamos a trabajar. En este caso, el sulfato de cobre tiene una máxima absorción a los 810 nanómetros. El equipo, además, en esta primera instancia, por lo menos, me indica justamente que con ese índice sub 0, que es el blanco, lo que se va a medir en la primera etapa. Colocamos la celda, tapamos y una vez que ha cargado esto, vamos a darle OK para medir la absorción justamente del blanco, que como nos indica no hay absorción, es 0 completamente. Entonces, una vez con el blanco medido, ahora podemos comenzar a medir nuestra solución, que es la concentración de sulfato de cobre, que va a estar justamente en la solución y que ha ido disminuyendo, ya que si pueden ver, ya se están formando algunos sólidos, que justamente el cobre que está precipitando, que se encontraba en solución, pero ahora ha pasado a estado metálico, con estado de oxidación 0, y se encuentra en estado sólido, no soluble. Pues bien, llevamos aproximadamente unos 2 minutos, vamos a hacer una medición a los 2 minutos y medio. Secamos además la cubeta y vamos a medir la absorción entonces a 810 nanómetros, que es la máxima absorción del sulfato de cobre de concentración 0,1 molar. En esta primera parte, para medir la concentración de la reacción, colocamos primero el blanco. Y el blanco, una vez dentro, aplicando, ¿no es cierto?, a la medición, obtenemos que es claramente 0. Ahora vamos a retirar el blanco y vamos a colocar la muestra aproximadamente ya a los 3 minutos de reacción. Y la absorción que hemos medido es de 1,106. Esto es a los 3 minutos. La absorción de la solución originalmente de 0,1 molar, claramente un poco mayor, es de 1,151, y aquí ha bajado claramente la reacción. A medida que avanza esta reacción, podemos hacer una segunda medición. Vamos a nuevamente lavar la pipeta y llevamos prácticamente los 5 minutos. Y vamos a medir nuevamente ahora, pero el volumen, perdón, la concentración, vamos a medir la absorción de sulfato de cobre ya a los 6 minutos. Vamos a lavar un poco nuevamente la cubeta y la pipeta total. Ahora la absorción de la solución de sulfato de cobre claramente debe ser menor al valor que hemos obtenido recientemente, demostrando la disminución de esta concentración debido a la reacción con el magnesio. Muy bien, vamos a tomar entonces ahora lo que nos queda, aproximadamente a los 6 minutos, tomaremos nuevamente 10 ml de nuestra reacción para medir la absorción de sulfato de cobre, que posteriormente nos va a servir para medir la concentración a este tiempo determinado de la reacción.
vamos a evitar en cierta medida que cualquier partícula de cobre pueda entrar. Voy a tomar la alícuota nuevamente, la parte más superficial. Bien, con esto entonces llevaremos a la cubeta y mediremos su absorción. El blanco ya lo hemos introducido, no es necesario para el equipo volver a medir el blanco y simplemente medimos la muestra. Y claramente tenemos una disminución en la absorción. Claramente después de los 6 minutos la concentración ha disminuido y claramente la absorción ha disminuido y el valor ahora es de 1, lo que vemos acá, tenemos una absorción de 1,095. Con esto entonces podemos construir un gráfico. Si me acompañan, vamos a ir a la pizarra nuevamente y vamos a poder construir un gráfico que nos va a representar la disminución de la concentración de sulfato de cobre a medida que pasa el tiempo. Entonces, con todos los datos que nosotros hemos obtenido, desde las absorciones de las distintas soluciones a distinta concentración de sulfato de cobre, podemos construir una curva de calibración que siempre va a partir desde el origen, que tiene una función de ecuación lineal con pendiente positiva de primer grado, y ahora con los valores que nosotros hemos obtenido de la absorción, para los 3 minutos hemos obtenido un valor, el de abajo, de 1, si me permiten, lo voy a ir a buscar nuevamente. El primero es de 1,106 y 1,095. 1,106 y 1,095 en absorción. Con esto entonces lo que podríamos construir para ejemplificar la velocidad con que está disminuyendo la concentración de uno de los reactivos, es justamente graficar la concentración molar versus tiempo de reacción. Lo que hemos medido nosotros es la absorción. Con estos valores de absorción, una vez construida la curva de calibración, lo que nosotros debemos es justamente determinar la concentración del sulfato de cobre por interpolación. En cierta medida, borrando un poco lo que teníamos acá, para salir del ejemplo y llevarlo a la práctica de nuestra reacción, lo que tenemos en cierta medida es, para el primer punto, ¿no es cierto?, una absorción de 1,1. En cierta medida, si pudiéramos tener una escala y el máximo sería 2, no, y acá teníamos 1, partiendo desde 0, con nuestro primer punto, para poder determinar por interpolación, estaría cerca de acá. Lo que debemos hacer una vez construida la curva de calibración, que también nos podemos ayudar, ¿no es cierto?, por la ecuación que tiene esta recta, es justamente despejar la concentración que va a tener molar. Vamos a tener dos valores, entonces, de distintas absorciones, y los dos se deben interpolar en el gráfico. Los valores que me dan acá, de la primera medición y de la segunda medición en concentración molar, me pueden justamente servir para graficar, primero, cierta concentración, ¿no es cierto?, a los 3 minutos, y luego otra concentración, por ejemplo, la segunda concentración, que va a ser un poco menor. Vamos a colocar un valor acá justamente de concentración molar de 2 y de 1. El primer valor aproximadamente, por ejemplo, nos podría dar un punto por acá, a 3 minutos, una concentración. Y el segundo punto, por ejemplo, nos podría dar un poco más bajo, por acá, a los 6 minutos. De esta forma tenemos nosotros una tendencia a la disminución en la concentración de la reacción de sulfato de cobre, porque justamente se está formando el sulfato de magnesio y está precipitando el cobre metálico. Importante, determinando las concentraciones que podemos tener acá por interpolación, una vez graficado la curva de calibración, las concentraciones molares, cualquiera de ellas, podemos tomar una de ellas y multiplicarla por el volumen de la alícuota que hemos ocupado, que en este caso son 10 ml, para llevar a cabo la reacción de sulfato de cobre y obtener los moles de sulfato de cobre. Con esto hemos llegado al fin del práctico de hoy.
Les deseo todo el ánimo en lo que resta de semestre para todas las funciones académicas y del hogar. Que estén muy bien, me despido.